Acérquense todos, ahora les voy a contar una historia que te abrirá el apetito. Los primeros quesos surgieron cuando el ser humano aprendió a domesticar a los animales, en concreto las primeras ovejas en el año 8000 AC. Los primeros quesos frescos fueron de leche, especialmente de las ovejas. En este momento, nuestros antepasados pudieron disfrutar este alimento milenario. Desde los inicios de la historia de la humanidad, civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma han utilizado la leche fermentada para poder hacer el queso fresco y otra clase de quesos. La leyenda más extendida trata de un mercader árabe que mientras corría a lo largo del desierto guardó la leche en un recipiente hecho a partir del estómago de un cordero. Al abrirlo, vio que la leche había fermentado debido al cuajo del estómago del cordero y a las altas temperaturas del desierto se formó lo que hoy llamamos el queso fresco o todos los quesos. El queso es un alimento sólido que se obtiene con la maduración de la cuajada de la leche de los animales, la vaca. Una vez eliminado el suero, sus diferentes variedades dependen del origen de la leche, los métodos de elaboración seguidos y el grado de madurez alcanzada pueden seguir a partir de la leche cuajada de vaca, de cabra, oveja o búfalo. También pueden hacerse de camello o de otros mamíferos. Al queso fresco se le denomina fresco porque tarda en cuajar menos de 24 horas completadas donde solo se retira una pequeña cantidad de suero. Por esta razón son muy húmedos y al estar elaborados de leche pasteurizada. Ok, vamos a hacer nuestro. Este queso que vamos a usar es de galón de leche. Les voy a enseñar. Este no es de vaca. No te olvides de compartirlo, en suscribirte. ¿Ok? Bye, hasta luego. Lo pueden hacer de cualquier tipo de leche de galón. Yo estoy usando el 2% de la tapa azul, pero puedes usar cualquier color, ¿ok? Puedes usar cualquier leche. Vamos a hacerlo. Te recomiendo que uses mejor la entera, la leche entera, la de tapita roja. Es más mejor para que te salga el queso con más grasa, porque tiene más grasa que las demás. Eso te recomiendo yo. Pero puedes hacerlo con cualquier otro galón. Por cada un galón de leche vas a usar una tacita de vinagre. De vegetal, también puedes usarlo de manzana, de cualquier guste, pero nada más una taza. Aquí me faltó un poquito más de vinagre para poder decirles bien la cantidad. En total fue una tacita completa de vinagre. Before you put the vinagre, tiene que estar la leche tibia, no fría, no caliente. Tiene que estar tibia, en término tibio para poder poner el vinagre. Cuando veas que el queso se ha separado del suero o la leche ya se separó del suero, la dejas reposar unos 2 a 3 minutos para que se suba todo arriba. Cuando la veas así, la comienzas a partir en cuadritos. Después, la vas a batir toda completa para poder sacar el queso del suero. Lo vamos a separar como está explicado aquí. Ahora vamos a sacar todo el queso del suero. Lo vamos a separar en una telita que tengan, que es especialmente para el queso, o puedes usar cualquiera que pueda separar el queso del suero. Con esta leche que yo utilicé, con el suero, no podemos sacar el requesón o la panela, porque si es leche natural, ustedes pueden sacar también la panela o el requesón, como le llaman, con la leche entera. Pero yo, como usted de 2% no tiene tanta grasa, no voy a poder sacar más queso. Nada más el fresco. En otro video les enseñaré cómo se hace con el suero el requesón. Haremos otra vez otro queso fresco. Ahorita
Con esto, como en las compañías grandes, lo hacen así, separan todo el queso y dejan el suero para los demás quesos. También puedes hacer el mozzarella. Después, cuando les enseñe del otra leche del queso, les voy a enseñar a hacer mozzarella queso en otro video. Puedes poner el queso, ya sea que lo exprimas bien con tus manos para sacarle todo el suero o que lo dejes colgando en alguna parte de tu casa afuera con un recipiente abajo para que esté goteando todo el suero hasta que solito se le salga. O puedes hacerlo como yo lo amarré y lo estuve apachurrando todo lo que pude. Después lo puse en un traste donde yo lo prestaba, le hice hoyitos al container, al plástico, le hice hoyitos muy pequeños para poder seguir apachurrando y sacar todo el suero más posible. Entre menos suero, más durito nos va a quedar y más estable nos va a quedar nuestro queso. Bueno, después de la emoción de nuestro queso que ya quedó casi, vamos a ponerlo en un recipiente para ponerle sal. Tienes que estarlo probando, pero ponle como Bueno, usa un traste para hacerle el molde, como nos quedó nuestro queso. Así se ve, sale de un galón casi de este tamaño. Te recomiendo hacer 3 galones para que tengas un buen queso grandecito. Este es como tamaño casi que un regular queso, como una media libra de queso. Déjalo enfriar por unos días o todo el día, desde el día que lo hiciste en el refri, con algo apretado, bien apretadito en un container. Y así me quedó el mío. Disfrútalo. No te olvides de compartirlo, en suscribirte. Bye. Hasta luego.